Antes en de el que te próximo vayas, episodio. Armando, ¿dónde estás? Que definitivamente no estás donde siempre hablamos. Cuéntame. Estoy en las oficinas de Cloudflare en Lisboa, aquí en Portugal. Entonces, Wow. bueno, justamente hablando de seguridad en las oficinas de Cloudflare. Yo creo que estas son conversaciones que hay que tener en una empresa internamente y que las personas tienen que saber. Precisamente, creo que dijiste el punto más importante de esto y es que la data es cara, la data somos nosotros. Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Y Ahora Podcast. En este episodio vamos a conversar algo que seguramente a muchos directivos de empresas, muchos tomadores de decisiones, muchos VP se han preguntado y es cómo yo realmente puedo integrar en AI a mi compañía de una forma Ujú. segura. ¿Sí? Nosotros tenemos miedo de que no nos roben nuestros documentos, de que no nos roben nuestra información. Hay información de la empresa que obviamente es muy delicada. Nosotros firmamos NDA en las empresas para el manejo de la información y no queremos compartir esto con terceros, ya que básicamente sería nuestra responsabilidad. Ujú. Entonces, hoy queremos hablar un poco de cómo utilizar los modelos de una forma segura, cómo nosotros poder tener a la mano todas estas herramientas, pero sabiendo que nuestra información se va a mantener a salvo. Como spoiler, sabemos que los modelos que son gratuitos utilizan nuestra información para entrenarnos. Y bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer en estos casos para poner un ambiente mucho más seguro. Como siempre, si les gustan estos episodios, si les gusta la información que nosotros vamos a hablar, por favor denle al botón de suscribir. Allí van a estar al tanto de todos los videos que nosotros vamos subiendo. Y además, si el contenido les parece útil, siempre es bueno que lo compartan con algún compañero o un amigo para poder esparcir esa información de una manera bastante eficiente. Entonces, Ujú. bueno, comenzando con el episodio, a mí me gustaría, Rubén, no sé cómo qué piensas, en hablar justamente de cuál es la motivación detrás de los LM. Ujú. Porque hay LMs que ponen esto gratuito si nosotros sabemos que cuesta mucho dinero entrenar un modelo, que cuesta mucho dinero en todo lo que es en procesamientos, en GPU, en energía. Es decir, ¿quién está pagando todo esto? Yo utilizo Claro. ChatGPT gratis, Gemini Claro. gratis, Perplexity gratis. ¿Por Ujú. qué? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero darle un poquito de contexto a ti y también contexto a la audiencia. Yo te pedí que habláramos de este tema en este episodio porque tengo amigos que tienen en su empresa, uno tiene un LLM que se puede utilizar de manera segura dentro de su empresa y otro no la tiene. Entonces él utiliza por su lado esta herramienta de manera gratis, como acabas de decir, y él me expone su preocupación. Oye, es seguro que yo esté utilizando la herramienta gratis, ya que no sé si eso me está haciendo que esté compartiendo mis datos de manera insegura. Y bueno, precisamente lo acabas de decir, es un spoiler. Y lo que ocurre con los LLM gratis es que cuando nosotros alimentamos nuestros datos en estos chatbots, estos asistentes virtuales de inteligencia artificial, pues bueno, esos datos sirven para reentrenar el modelo. Acuérdense que, y acuérdate también que te lo he comentado, OpenAI tiene este approach de desarrollo iterativo, ¿no? O sea, no es que ellos lanzan una versión y ya esa es la versión que se queda como parte fija o la versión fija del producto, sino que ellos toman los datos que van recabando de sus usuarios para mejorar el LM y por eso si tú usaste una herramienta de estas hace, vamos a por hablar de un tiempo más largo, de un año, te das cuenta que ha mejorado mucho de acuerdo a eso, ¿no? Y es porque los usuarios que interactuamos con esta herramienta, de alguna manera estamos compartiendo nuestros datos, nuestras interacciones con ella. Entonces, por eso es importante, este episodio es muy importante porque justo habla de cómo tener este mejor uso de nuestros datos en estas herramientas, ¿no? No sé qué Sí. pienses tú. No, súper de acuerdo con eso y sobre todo comentar de cuál es la motivación, ¿no? Yo digo, bueno, yo soy OpenAI, yo estoy pagando millones de dólares literalmente por poner esta plataforma Sí, gratuita, porque todo el mundo correcto. está haciendo queries, todo el mundo está haciendo consultas y estoy pagando millones de dólares Ujú. por esto. Ujú. Y la respuesta a esto, porque pues, suena como contraintuitivo para las personas que no lo ven en la manera de negocio, es como cómo hacen dinero ellos. Es muy simple.
entre comillas, y es que algo que nosotros sabemos, hoy en día la data es muy cara. Obtener data Es correcto. es cara. Si uno quiere obtenerlas, hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes pagar las encuestadoras para que hagan encuestas, tú puedes hacer un estudio y levantar esa información, pero todo esto es muy, muy costoso. Es decir, toda la información que nosotros queramos adquirir es bastante cara. Entonces, una Correcto. manera de ellos de pagar por esa data es dándote a ti uso libre. Es decir, benefíciate de mi herramienta, pero Ujú. mientras que obtengo yo a cambio data tuya que me va a servir para ir alimentando este modelo y para poder enriquecer cada vez más mi respuesta. Entonces, esa es una motivación de su lado. Sí, y a ver, lo de la data cara, al final estos modelos son tan buenos es porque son un mini planeta de información, o sea, tienen tanta información, tantos datos, pero estos datos de alguna manera necesitan ser refrescados, ¿no? Necesitan ahora introducirse con, esto se llama reinforcement learning, que es aprendizaje que estamos reforzando a través de nuestro uso. Entonces, precisamente creo que dijiste el punto más importante de esto y es que la data es cara, la data somos nosotros, los usuarios. Entonces, si entendemos que un LLM utiliza datos para entrenarse y reentrenarse, los datos que incorporemos de si estamos trabajando en la empresa que estemos trabajando y subimos a estas plataformas gratis, y ahí voy a hacer énfasis en gratis, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar más de las otras versiones que hay, pero si a estas herramientas gratis, a ChatGPT, subimos documentos sensitivos de la compañía, pues estos documentos muy probablemente se estén utilizando para reentrenar el modelo. Y no es que mañana Armando va a hablar con ChatGPT y ya aparece ese documento en el como parte de la respuesta de lo que preguntó Armando, pero sí ya pasa a ser parte del dominio del entrenamiento de los datos que puede utilizar ChatGPT para su entrenamiento. Y no solo para el entrenamiento, eso queda almacenado en los servidores de ellos y lo puede consultar un humano. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, yo quiero consultar toda esta información que está siendo guardada y ellos pueden consultar todo lo que tú le preguntas a ChatGPT, ¿no? Todos los documentos que tú subes o toda la información. Uh Al -huh. final ellos tienen poder para acceder a esto. Y algo que también me parece interesante es comentar de, nuevamente, cuál es la motivación también de hacer esto. Ya hablamos de una que es, bueno, dame más data. Uh -huh. Y Uh por eso nosotros -huh. comentamos en el pasado que una de las intenciones, por ejemplo, de OpenAI es volverse una red social, ¿no? Una red social, tú compartes muchísima información adicional tuya, ¿ok? Uh -huh. Qué dato curioso, hoy estos modelos, y estoy seguro que te pasa a ti, tú hoy prefieres compartir tu lacto, tus redes sociales, que tu historial en ChatGPT, ¿no? Se ha vuelto una herramienta tan íntima que las personas utilizan como psicólogo, como asesor de Uh -huh. negocio, como Correcto. consultor, que compartes información tan sensible que no compartes con nadie, que ya se volvió mucho más personal de lo que eran las redes 100%. sociales o que eran otras partes. Entonces, tu historial de ChatGPT ahorita tiene un valor gigantesco Uh porque por primera vez las compañías tecnológicas han podido o pueden obtener información que -huh. antes tú no compartías, tú no subías en redes sociales tus problemas existenciales o lo consultabas como un psicólogo, ¿no? O no consultabas, no sé, consejos de cómo hablar con tal persona, Uh etcétera, -huh. etcétera. Hoy si lo haces con estas herramientas, entonces el valor que tienen ahí es muchísimo. Sí, a ver, ahí estás hablando del tema de privacidad de ya de como personas, ya te fuiste como al tema un poco más personal y me gusta mucho porque, claro, en ChatGPT o Gemini o Mistral, las herramientas que estemos utilizando, ya utilizamos a este chatbot como algo, bueno, es conversacional. Entonces le empiezas a preguntar o le empiezas a contar. Hay personas que le encuentran su día a ChatGPT y entablan conversaciones con estos chatbots y esa data o ese historial, como acabas de decir, pues ahora es público, ¿no? De alguna manera. Sí. Y el último punto, como para cerrar esta idea de por qué lo hacen gratuito, a mí me parece que es extremadamente inteligente en el sector de negocios. Primero, porque tienes más data. Uh -huh. Segundo, vas mejorando tu modelo. Y tercero, la versión gratuita es la que te trae usuarios pagos. ¿Sí? Uh -huh. Porque básicamente si tú no quieres
que tus datos sean utilizados para entrenar el modelo, ellos te ofrecen una versión paga, que es la que hablaremos más adelante, pero pensado como modelo de negocio, me parece que es una manera brillante entre obtener data, mejorar tus modelos e incentivar justamente a pagar por el uso de esta herramienta. Sí, y eso de hecho me da muy buena transición a ese tema. O sea, el tema es de que, a ver, te ofrezco una versión gratis que no sé si te ha sucedido, pero también esta versión gratis tiene un límite de interacciones o de tokens que puedes tener con la herramienta. Pero aparte de eso, si quieres tener una versión más privada o un poquito más segura del cómo se usan tus datos, el motivador principal es ese, ¿no? El motivador es esa versión Plus, esa versión Pro, esa versión, como la quieran llamar, que es paga, ¿no? Donde pagas una mensualidad, un fee mensual y vas teniendo como una versión, tienes una versión mejorada del chatbot en cuanto a más uso, pero también más privacidad. Y yo creo que eso es digo, esto es un negocio al final, ¿no? O sea, estos son empresas que al final buscan tener lucro. Eh, Precisamente eso es un negocio y bueno, claro, te van a dar la versión más privada detrás de un paywall, ¿no? Detrás de esta parte donde tú tienes que pagar. Y yo creo que ahí es donde nosotros como empleados, yo en mi caso que soy un empleado donde utilizo datos de mi empresa, obviamente día a día para el trabajo, es importante trazar esa línea, decir, a ver, qué herramienta estoy utilizando, qué puedo compartir y qué no. Y pues, como acabas de decir, estas versiones quizás no pagas son las que van a utilizar esa información de mi empresa para sus datos y ese aprendizaje reforzado. Entonces, qué bueno que dijiste esta parte de las versiones pagas, porque no solamente es que tienes mayor contexto, tienes un context window, eso se llama esa ventana de contexto donde tú puedes incluir más y más interacciones con el chatbot. No solamente es que la versión paga te permite hacer eso, sino que también te da un escudo de privacidad un poco mayor. Y bueno, Sí. tú lo has usado, o sea, y quizá tú también nos puedes comentar acerca de eso, porque precisamente estas versiones pagas tienen mejor términos de privacidad. Sí, entonces saltando un poquito justamente al tema, el atajo, la manera más fácil de saberlo es, si estás utilizando una herramienta gratuita, probablemente estás compartiendo tus datos para entrenar esos modelos, ¿sí? Entonces, resumiendo, si tú utilizas ChatGPT de forma gratuita, si tú utilizas Gemini de forma gratuita, si tú utilizas en Cloud de forma gratuita, todos estos modelos utilizan tu data justamente para entrenar Ujú. los modelos. Solo con un pequeño asterisco y una excepción aquí, que es, bueno, existen los modelos open source, que es lo que nosotros hemos hablado, que Ujú. es como por ejemplo Ujú. Mistral, que es como por ejemplo Ujú. Llama de Meta. Estos modelos open source es la forma más segura de tu poder utilizar estos LM si lo corres localmente, ¿sí? Que hacen unas Mm. compañías, vamos a suponer, las empresas médicas o una clínica que tienen datos muy privados que no pueden compartir. Yo agarro estos modelos que son open source, tengo un servidor físico bajo mi control y yo corro ese modelo localmente, ¿ok? Dentro de ese servidor y ahí yo Ujú. estoy completamente seguro que la información no se va a compartir con ni Meta, ni nadie de esto, ni Mistral, porque esto es Ujú. un código open Ujú. source que yo coloqué en mis servidores. Entonces, esa es la forma más segura de todas, de tu poder utilizar estos modelos y lo que utilizan Localmente. en, localmente, exacto, lo que utilizan muchas organizaciones. Aquí la pregunta de capaz muchas de las personas es decir, bueno, entonces yo puedo bajarme Llama o me puedo bajar Mistral, ¿sí? Hugging Face, que es un marketplace donde tú puedes conseguir los modelos, o lo puedo bajar directamente a la página y lo corro en mi máquina local. Ujú. Eso sería lo ideal, pero no pasa así, ¿sí? ¿Qué pasa con estos modelos? Estos modelos son extremadamente pesados y necesitas
la misma capacidad que ellos utilizan en la nube para que tú puedas correr estos modelos. Es decir, en una computadora normal, no es que tú te vas a bajar el Llama que tiene el mayor con todos los parámetros, por eso han creado modelos más ligeros para que se pueda hacer, pero un modelo bastante inteligente no lo vas a poder bajar y correr en una máquina local sencilla, porque bueno, simplemente no vas a tener la capacidad para que corran estos modelos, necesitas bastante GPU, ¿sí? Entonces, hay ese sentido de que, bueno, todo esto open source es gratis. Gratis tiene unas comillas gigantes, que bueno, necesitas comprar esos servidores, un servidor que aguante estos sistemas, ¿no? Y tienes que instalarlo tú y tienes que tener un poco de conocimiento para tú tener ese mantenimiento. Sí, no, sin duda, esa parte de descargar LLMs que tampoco son nada ligeros, pero computacionalmente bastante costosos, es la forma más segura efectivamente, pero evidentemente no es es la parte computacionalmente más costosa, ¿no? Entonces, ya hablamos de cómo estas versiones gratis de estos LLMs nos llevan a un punto de que son extremadamente útiles, o sea, es lo que hemos estado hablando durante nuestros primeros episodios, hemos hablado de las bondades de tener un LLM como asistente, pero este lado B o este lado, si lo queremos llamar así, el lado oscuro, es esta parte donde la privacidad es una línea gris, ¿no? Una línea difusa, por así llamarlo. Entonces, quería yo más bien preguntarte ahora, Armando, o sea, ¿cómo yo puedo proteger mis datos? O sea, ahora hablabas ahorita hace rato de versiones pagas, pero te iba a preguntar porque yo en mi empresa utilizamos Copilot Enterprise, que es el LM de Microsoft. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero también te quería preguntar a ti, o sea, ¿cómo tú ves además de que tengo que tener una versión paga, qué más debo hacer para proteger mis datos? O sea, y si la única manera es comprando una versión o adquiriendo una versión paga, si hay alguna otra manera de que yo pueda proteger los datos que yo comparta con un LLM. Sí, la verdad es que hay muchas letras pequeñas en todo esto y no hay una verdad generalizada que se aplique a todas las compañías porque cada compañía tiene una política distinta. Pero vamos a agarrar el caso, uno de los casos más comunes, por ejemplo, es OpenAI. OpenAI tiene su plan de $20 al mes, mensual, que tú puedes subir y tú puedes pagar. Ellos son bastante inteligentes aquí, por decirlo de alguna manera, donde ellos te dicen, bueno, tú puedes no entrenar al modelo con tu data, con el plan de 20, si tú lo pagas, pero por defecto viene seleccionado. Entonces, tú tienes que entrar en el menú, se lo vamos a compartir la pantalla aquí, y desactivarlo manualmente para que no utilicen tus datos para entrenar el modelo, porque por default eso viene, bueno, sí, puedes utilizar esos formatos. Y no es algo que muchas personas lo hagan. Otra cosa aquí es, estos LLMs tienen memoria, ¿ok? Memoria significa que va recordando y aprendiendo cosas tuyas. Es decir, yo escribo ahorita, por favor, dame un consejo para poder correr 10 kilómetros más rápido. ¿Okay? Y él va a guardar, Armando quiere correr 10 kilómetros. ¿Sí? Esto es información que cae en sus servidores, ¿no? Entonces, esa información quizás no se utiliza para entrenar al modelo, pero es una información acerca de ti. Él por lo menos ya sabe, el usuario X quiere correr 10 kilómetros, ¿no? Y con eso va guardando varias cositas. Igual en la pantalla ahorita lo van a estar viendo. Eso se pueden eliminar. Todas esas memorias que tienen allí, uno las puede ir eliminando. Sí, y ahí entro, es porque ahí queda de parte del usuario, porque el LM se hace más personalizado al recordar que tú quieres correr 10 kilómetros. Y eso es una bondad, ¿no? A mí me gusta que recuerde que hice un código hace una semana, pero a veces quiero que no recuerde. Entonces, eso es una línea ahí que yo no creo, ahí no hay una decisión buena o mala, es que es dependiendo de cada quien, ¿no? Perdón, Exacto. adelante. No, y yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me gusta que recuerde, pero tú puedes borrarlo. O sea, tienes ahorita la opción de borrar qué quieres que recuerde y qué no quieres que recuerde. Correcto. Y entonces tú eso es algo que puedes alterar, ¿no? Y la verdad es que se mejora mucho. O sea, se hace mucho más personalizado el sistema.
Después tienes otra opción, ¿ok? Y esto ya es más a nivel de desarrollo, a nivel de empresa, que es a través de la API. Recordemos que la API es esta manera de conectarse a Ujú. través de código, ¿ok? Es Así decir, que es. tú quieres crear tu aplicación y utilizar los recursos, utilizar esta caja negra Ujú, que es Gemini, que es OpenAI y que es Cloud, ujú. eh, para tú hacer tu aplicación. Esta conexión, mira lo curioso de esto, ¿no? Esta conexión a ti te permite que ellos te dicen, tú estás pagando por este servicio, Ujú, yo no voy a entrenar el modelo con tu data. ujú. Pero, Pero, ¿sí? Hay dos cosas, ¿no? Primero es la transmisión de esos datos, ¿ok? Si son datos súper sensibles, si estás trabajando en sectores bastante restringidos como la banca, como la parte de seguros, como la medicina, hay una transferencia de datos, ¿ok? Que primero tendrían que ser cifrados, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que ellos te dicen, no voy a entrenar tu data, pero yo puedo guardar esta data por lo menos por un mes, ¿sí? ok, Para yo ok. verificar qué información se está compartiendo, si no se está haciendo nada malo. Es decir, un humano puede leerla. Es como lo que ellos dicen en sus términos y condiciones, ¿sí? Wow. En Gemini, en su caso, por ejemplo, ellos comentan y ellos dicen, puede que un humano lo lea para revisarlo y para asegurar la información de esto, ¿sí? Entonces, tienes 30 días que esa información está Ujú, almacenada ahí en sus servidores, ¿sí? correcto. Ese es un detallito. Detallito bastante minúsculo, ¿no? O sea, Sí. sí, o sea, yo creo que nuevamente estas versiones pagas no te aseguran, por lo que me estás diciendo, que tus datos 100% están siendo privados, como queremos que sean. Yo te traje hace rato y ahora sí quiero hablar de ello, y es que yo trabajo en una empresa donde se utiliza una versión de Copilot que es empresarial. El tema de Microsoft y aquí lo que estoy haciendo es citando y contándote todo lo que yo leí de cómo trabaja Copilot los datos en un ambiente, en un entorno empresarial, y es que ellos hacen mucho énfasis en la privacidad de datos y todos los que trabajamos en empresas en un ambiente de oficina sabemos que utilizamos diariamente Excel para preparar reportes. Yo trabajo en la parte de finanzas, entonces tú te imaginarás, Armando, ya los financieros de por sí somos muy celosos con nuestra data. Ahora imagínate, es casi impensable utilizar esas datas con una inteligencia artificial por todo lo que hemos estado hablando durante la primera parte del episodio. Pero por lo que yo leí y lo que leo y también te lo compartí de parte de Copilot, y aquí vamos a hablar más bien de Microsoft, ellos hacen mucho énfasis en la privacidad de los datos que eh, utilizan que tú utilizas. Yo, por ejemplo, utilizo Copilot para crear quizá correos dentro de mi organización, o utilizar o subo Exceles con data sensitiva de mis estados financieros, o utilizo quizá PDFs que son productos que vamos a sacar. Eso todo se mantiene dentro de Copilot, dentro de la versión empresarial de Copilot, y es porque la empresa donde trabajo, y esto es importantísimo, yo no significa que yo como empleado Rubén compré la versión paga, esta versión empresarial de Copilot. Hay un contrato de por medio entre mi empresa y Copilot, donde ya existen temas legales fuertes, donde no es fuerte, sino temas legales importantes, ¿no? Donde si llegara a haber alguna brecha de información, eh, a ver, aquí Sí. ya hay implicaciones legales importantes, donde yo ahora te puedo decir, Armando, que yo me siento sumamente seguro de utilizar, pues, Copilot, y es la herramienta que utilizo. O sea, y ahí es donde yo quiero llevarte y llevar a la audiencia ahí. O sea, te puede gustar más una herramienta sobre otra. Ya te he hablado que a mí me gusta mucho Gemini para crear código. Tú me has hablado mucho de otras herramientas, por lo menos como ChatGPT, pero en el caso cuando estoy utilizando la inteligencia artificial en mi trabajo, única y exclusivamente utilizo Copilot por todo lo que te he hablado. Porque hay veces, y tú no me dejarás mentir, Armando, que hay veces que
estás tan metido con la interacción con la inteligencia artificial que se te puede pasar que esa data no la tenía que haber enviado, ¿no? Esa data quizá no tenía que haberla mencionado. Con Copilot me siento seguro y es porque existe este ambiente o este acuerdo entre mi empresa y Microsoft de los datos que se están utilizando acá no van a ser utilizados para, uno, reentrenar el modelo, ni van a salir de este entorno de tu empresa, ¿no? Sí, no, y eso es lo que, como les dije, no hay una receta única para todas las empresas y obviamente estamos en un mundo competitivo donde cada vez van a haber elementos diferenciadores entre unas y otras simplemente para agarrar clientes. Ese es Ujú. otro tier, otro segmento, ¿sí? Que es el enterprise, ¿no? Que también lo ofrece en otras compañías donde tú estás diciendo, bueno, mira, Correcto, esto ya es nivel enterprise. Aquí yo tengo correcto. unas políticas mucho más rígidas que no es como para el usuario final que paga $20 o no es como el que está utilizando el API Ujú, como para juegos, sino mira, esto ya es ujú, nivel enterprise, que ahí ujú. es otra excusa nuevamente para cobrar más, ¿ok? Que está bien, que es como funciona el negocio. Y te digo, mira, yo aquí te tengo otras reglas de seguridad, ¿sí? Esos Ujú. acuerdos yo creo que son muy interesantes y para personas que trabajan en compañías como tú, que son internacionales con tanto poder, me imagino que ahí hay una negociación uno a uno también. Ahí llega un punto donde negocias cada uno de los términos, mira, cómo es la transferencia de datos, se almacenan o no se almacenan por un tiempo, qué pasa con esto, o sea, como todos los detalles Ujú, se ponen muy, muy, muy bien en este NDA. ujú. Entonces, ahí tienes como otro nivel de segmento. Tanto poder, cualquiera cae que trabajo en el Pentágono. Pero no, se entiende mucho la idea y me gustó que hayas dicho esa parte porque yo te conté esta versión de Copilot Enterprise desde un punto de vista del empleado, yo que soy empleado, ¿no? Pero tú, por ejemplo, exacto, tú que emprendes, claro, tú no vas a comprar una versión Enterprise, ¿no? Para ti mismo. Tú vas a utilizar quizá la versión de ChatGPT Plus o Gemini Pro. Yo personalmente tengo la Gemini Pro, pero no la uso en el trabajo. Entonces creo que bueno que hiciste esa diferenciación porque precisamente eso es lo que está pasando. Y de hecho Google también tiene su versión Enterprise que te permite conectarte a tu Google Workspace donde Gemini tiene acceso a tu calendario, tiene acceso a tu Gmail, o sea, toda esa parte es la versión Enterprise de Gemini. No significa que yo estoy pagando la versión Enterprise de Gemini, estoy pagando la versión Pro. Y ese es otro tier. Qué bueno que hiciste esa diferenciación porque precisamente yo estoy utilizando la versión Enterprise de Copilot, pero es porque soy un empleado, ¿no? Sí. No, y Ujú, algo importante también para saber y a las personas al final ir tomando su decisión es que con esta parte de la data, todos, todas las compañías hoy están compitiendo por tener más información, ¿sí? Es la manera donde su modelo va a ser mejor. Es decir, ujú, hoy nuestro, y eso lo han dicho mil veces, seguramente la gente está cansada de escuchar de la data vale oro. Bueno, hoy va teniendo más relevancia que nunca. Y ahí es lo que te dije, hoy ujú, llegamos a un nivel de confidencialidad que nunca antes habíamos tenido. Meta tiene mucha información sobre ti, tiene tus redes sociales, tus gustos, qué libros te ujú, gustan, qué publicas, pero nunca había tenido una conversación de psicólogo, ¿sí? O nunca había tenido tus problemas más personales, ¿sí? Porque ujú, no había manera de que tú lo compartieras. Hoy estamos ujú. llegando a ese nivel, ¿no? Hoy no solo Sí. sabes tu gusto, sino hasta tus secretos más oscuros que no se lo dices a nadie por miedo, se lo dices a la máquina. Hoy ellos tienen este nivel de control. Ujú, Y algo que es importante mencionar aquí es, bueno, al final uno tiene que ver también es la visión o quiénes están detrás de la compañía, ¿no? ujú, Mira, yo confío porque es muy difícil saber qué están haciendo con tus datos, es muy difícil trazar bien esa línea, sobre todo para ujú, una persona individual. Es bueno, mira, yo concuerdo más con la visión de la compañía que tiene Meta, o yo concuerdo más de la ujú. visión de la compañía que es Google, o yo concuerdo, porque al final termina siendo un tema de confianza y quién crees que puede utilizar mejor esta información. Ojo, la respuesta puede ser ninguno, pero Exacto, ya eso queda te de iba a ti. decir, que puede ser que no sea ninguno y hay que, ahí yo más bien te diría,
es más bien como nosotros como usuarios somos responsables en cuestiones de los datos que utilizaremos, ¿no? O compartamos, o sea, entender un poco que aquí la data de alguna manera será utilizada, a pesar de Sí. que tú lo dijiste hace rato, hay versiones pagas, pero de alguna manera nosotros como usuarios tenemos que tener ese criterio y ojalá este episodio sirva para ello, ¿no? Para entender y crear ese criterio de esta data. Si tienes la duda de si estás compartiendo datos, que probablemente no debas estar haciéndolo, ¿no? O sea, pero Sí, bueno. sí, 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 sí está muy barato, pero lo que estás recibiendo probablemente es que estás compartiendo algún tipo de datos. O si es gratis, es muy, muy probable que te estés compartiendo los datos porque los GPU no se pagan solos y estas compañías Ujú. tienen que generar dividendos, ¿no? O sea, están hechas para esto, ¿no? No están hechas Sí, para otra cosa, sino fueran de otro estilo. Pero todas estas compañías necesitan sí. generar dividendos. Oh, Sí, un de detalle hecho, aquí. adelante, adelante, Adelante. adelante, dale. Esto es un asterisco que he escuchado bastante. Hay una Ujú. analista muy famosa en todo este tema de finanzas que invierte en compañías y dice, bueno, hoy la guerra con los robots, ¿ok? En este caso, por ejemplo, Tesla, que tiene Ajá. los carros autónomos y la guerra por los robots, es Ujú. básicamente adquirir información, ¿sí? Imagínate cuánta información puede procesar un carro, ¿no? Él ve las calles, está viendo las personas, incluso tienes Claro. cámaras internas en el carro, y esto es mucha información para tú entrenar los modelos, y los Ujú. primeros que lancen estos robots o estos asistentes adquieren una cantidad de información increíble para entrenar Ujú. todos estos modelos. Ujú. Sí, no, y datos que nuevamente, o sea, es el caso de que yo te hablaba hace un par de episodios que se llama los private comms, estas comunes donde el usuario, y mientras más datos provee el usuario, mejor hace la herramienta. Yo te hablaba de Google Maps, ¿no? O sea, Google Maps conoce nuestra ubicación en tiempo real, sabe dónde vivimos, sabe a dónde vamos, dónde trabajamos, y esa data está siendo compartida a través de Google, pero el beneficio que obtengo a través de tener un GPS siempre en mi celular o en cualquier parte, bueno, mayormente en mi celular y puedo llegar de punto A a cualquier punto B, eso es uno de los beneficios de que Google sea o bueno, Google Maps sea una herramienta donde adquiera los datos. Yo quiero hacer esa analogía con Sí. los LLMs, ¿no? Y son cosas que hacen mejor la herramienta. Y no sé, aquí la verdad no tengo una respuesta, en mi opinión no tengo una respuesta para decirte qué está bien y qué está mal de compartir los datos o no, porque te pongo ese ejemplo de Google Maps, ¿no? Sí. No, yo totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy un usuario típico. Yo comparto toda la información. De hecho, me gusta. Porque digo, mejora el modelo, ¿sabes? Y yo creo que esto nos va a servir. Yo soy un usuario típico. Ojo, yo particularmente no utilizo a ChatGPT como psicólogo, ni utilizo a ChatGPT para compartir como cosas muy sensibles. Ujú. Lo utilizo netamente como manera profesional o para tener curiosidades. Y yo digo, bueno, si estás agarrando información de mí y es para conocerme mejor, Ujú. buenísimo porque vas a tener un modelo que es más potente para mí. Pero sí, o sea, yo creo que es una decisión de que va de cada usuario de quiero saber qué tanto compartir, quiero Ujú. saber qué tanto me quiero quedar para mí y ver cuál es ese beneficio, ¿no? Al final siempre es un intercambio, a ver Es un qué intercambio. quieres. Es un intercambio. Ahorita que estabas hablando de eso, de compartir, me acuerdo de un ejemplo y te lo quería decir, o sea, un ejemplo de uso de inteligencia artificial en la empresa y cómo se filtra información de alguna manera. Yo me acuerdo uno muy sonado y uno de los primeros casos que sonaron y llevaron a este debate de compartir información de manera correcta. Fue uno de Samsung. Un empleado de Samsung utilizando ChatGPT compartió datos sensitivos de Samsung, precisamente. Esa información, evidentemente, la adquirió OpenAI, la utiliza OpenAI para su entrenamiento y pues Samsung evidentemente se entera y bueno, despide a este empleado. Entonces, creo que ese es uno de los casos más
evidentes y de los casos más notables de los que yo puedo acordarme en cuanto a compartir datos sensitivos de tu empresa. O sea, nuevamente, yo soy un empleado y por eso cada que utilizo una herramienta que no es Copilot, tengo esas reservas, ¿no? De qué hablar y qué compartir. De hecho, yo nunca digo de dónde trabajo, qué producto estoy hablando, incluso a veces soy como paranoico incluso con Copilot, ¿no? O sea, en Copilot mismo a veces no digo exactamente de qué producto estoy hablando con el trabajo y es precisamente ese caso de Samsung el que más me viene a la cabeza. No sé si tú tienes por ahí, te acordarás de algún otro caso donde se hayan filtrado información de empresas, ¿no? No, y yo más bien aquí quisiera compartir como tips prácticos, ¿no? Al Ujú. final yo sé que nuestra audiencia nos está diciendo, ajá, pero ¿cómo ¿Qué lo hago hago? yo en mi día a día? ¿Cómo yo implemento el AI? Ya me contaste, ya sé que hay diferentes Ujú, maneras, ya sé que tengo que pagar para que no me roben mi información, pero ¿qué hago en el día a día? ujú. Yo creo que estas son conversaciones que hay que tener en una empresa internamente y que las personas tienen que saberlo, ¿no? O sea, a todo nivel de la compañía tienen que entender los riesgos porque nada sirve, por ejemplo, una compañía esté pagando Copilot Enterprise, que estoy seguro que no es nada económico, y venga un empleado o un usuario y comparta algo en ChatGPT gratuito. ¿Me explico? O sea, no hicimos nada. Ujú, Al final estás ujú, pagando muchísimo en la herramienta, pero si lo terminas compartiendo con otros modelos, porque, no sé, quiero saber la respuesta a este modelo o quiero saber qué piensa este modelo ujú, diferente a Copilot, ahí ya tienes una brecha de seguridad. Entonces, yo creo que el ujú. primer punto al tú implementar la inteligencia artificial en tu compañía es hablar muy claro con todas las personas y Sí, entender, mira, estas son las limitaciones de estos modelos, por esto tenemos que utilizar este modelo y no podemos utilizar esto, por esto estamos pagando estas versiones y que las personas sean conscientes porque normalmente uno no es consciente de que puede utilizar o no puede utilizar. Tú me así es. decías el caso de que te hablaban, las personas no conocían, mira, puedo utilizarlo, no puedo utilizarlo, y a mí también me escriben, mira, ¿será que Correcto. esto es privado o no es privado? Yo creo que el primer paso como VP o como gerente de una compañía es transmitir esta información. Oye, Sí. mira, estas herramientas están autorizadas, estas herramientas no están autorizadas, la forma de hablar es esto, no hablemos de productos específicos, no Ujú, compartamos este X o Y tipo de datos y ujú. colocar los márgenes, ¿sí? Yo si no tengo dinero ahorita para pagar el Enterprise, yo probablemente digo, bueno, comparte la idea, más no comparte los detalles. Es decir, Ujú, comparte el ujú. Excel, cambia Es los correcto. números, ¿sabes? Y que él te ayude a O, formular o esto. los nombres. Es- Yo soy Rubén, trabajo en la empresa, hablo corchetes y pongo nombre empresa. Y eso me ayuda mucho a que este LLM ahora se refiera al nombre de mi empresa como corchetes, nombre de mi empresa. no era exacto. O Admin 2000, la más famosa, ¿no? Todo el mundo trabaja en Admin 2000. Entonces, eso es un tip práctico, justamente cómo implementarlo. Yo creo que el segundo va mucho de entender, vamos a entrar en un ambiente donde todo es agente, donde Ujú, podemos tener agente para cada uno de los módulos y es entender qué está detrás de esa gente, ¿sí? ujú. Normalmente estos agentes simplemente son una interfaz basada en estos modelos y hay que entender muy bien cómo se están utilizando estos modelos, porque hay algunos Así que pueden es. correr localmente, ¿sí? Hay unos que se bajaron el open source de Llama o de Mistral y están trabajando localmente y están trabajando con sus servidores. Hay otros que están utilizando servidores externos. Ujú. Entonces, al momento de tú tomar decisión de, mira, yo quiero implementar esta o esta herramienta, tienes que saber qué hay por detrás y dónde, Ujú, cómo se está manejando esa información. ujú. No, estos dos tips creo que son fundamentales, particularmente el primero es el que me gustaría reforzar aún más, el que dijiste el primero yo creo que como empleados, nuevamente, te hablo de mi perspectiva del empleado, es que entender qué política de inteligencia artificial tiene mi empresa. Como acabas de decir, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Me hablabas de qué información debería utilizar o qué información no debería utilizar. El mismo, no sé, VP de tecnología, de IT de mi empresa pudiera comunicar esa o transmitir esa seguridad de ustedes pueden utilizar Copilot de manera segura porque tenemos un contrato de confidencialidad muy, muy seguro, muy robusto. Adelante. Yo creo que eso es el primer paso. Y Sí.
Sí. Y el paso cero sería escuchar este episodio porque entender que nuestros datos están siendo utilizados. O sea, ese yo creo que el problema o el tema medular aquí es que quizá existe un desconocimiento de que nuestros datos están siendo utilizados día a día para entrenar estos modelos. Yo creo que con eso quiero empezar a cerrar el episodio, es precisamente contarte a ti y a la audiencia de que nosotros primero tenemos que entender cómo utilizan los LLM nuestros datos, entendiendo un poco de qué es un LLM, ¿no? Y un LLM es nuevamente, uso la analogía de un planetita de comprimido de información de todo el mundo, pero a ese planetita le vas metiendo más y más información de los usuarios. Entonces, creo que el tema medular es entender nosotros como usuarios que nuestros datos están siendo utilizados para entrenar estos modelos. No sé qué pienses tú, ¿no? No, sin duda. Yo creo que eso es la clave. Yo sí daría la receta como para llevársela. Lo Sí. primero es escuchar este episodio, entender un poco los riesgos que están ocurriendo, pero súper importante, crear políticas claras dentro de la empresa, que todas las Sí. personas sean conscientes de saber y que no se puede utilizar. Hoy hay un vacío gigante Uh-huh. en todo nivel de compañías que las personas no saben qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar, y ese vacío lo único que hace es dejar huellas abiertas o márgenes abiertos Uh-huh. donde la gente pueda subirlo en diferentes modelos, donde, bueno, por ser gratuito, obviamente van a agarrar esa información para entrenarlo. Uh-huh. Y el tercer paso, un poquito más avanzado, es, bueno, cuando se tome la decisión, se van a comprar muchos software, se van a comprar muchas herramientas, se van a desarrollar muchas herramientas internas. Uh-huh. Esto tiene que ver cómo se desarrolla y qué sistema se está utilizando y cuáles son las políticas de privacidad detrás de estos sistemas. Correcto, correcto, Porque cualquier hueco por allí es que permite que se salga la información. Entonces, correcto. para cerrar, yo creo que el AI, como siempre hablamos, es una herramienta extremadamente peligrosa, solo que queda ahorita de parte de todos los VP, de todos los responsables de tomar decisiones, cambiar un poquito la forma de trabajar y entender cuáles son estos riesgos de esto me beneficia mucho, pero para comenzar bien, bueno, vamos a implementarlo de esta manera, vamos a crear políticas y sobre esas Uh-huh. políticas es que empezamos a construir, porque bueno, ahorita es que estamos comenzando con esto. Sí, y para cerrar el episodio, yo creo que la inteligencia artificial, o sea, definitivamente es una herramienta extremadamente poderosa que incrementa o amplifica todas las capacidades de nosotros los empleados dentro de una empresa. El tema aquí yo creo que no es no usar la inteligencia artificial, yo creo que ese no es el mensaje que queremos dar ni transmitir ni que la gente se lleve. El mensaje es hay que utilizar la inteligencia artificial y hay que usarla mucho y más todos los días. O sea, esto definitivamente es lo que tenemos que empezar a hacer. Pero nosotros como usuarios tenemos que tener este criterio, construir este criterio, entender qué se tiene que o qué se puede compartir y qué no. Y no, o sea, y no creo que esta responsabilidad o este criterio tiene que recaer 100% en el usuario. Si estamos en un empleado, tiene que y tiene la capacidad y debe hablar sí, su head de tecnología, su VP, decir, a ver, ¿qué puedo usar, qué no puedo usar? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, todo eso de manera que el uso sea seguro. Y en el caso tuyo, que tú eres una persona que trabaja de manera independiente, emprende, pues bueno, yo no estaría peleado con utilizar estas versiones pagas si están en las capacidades de cada persona, ¿no? De utilizar estas versiones pagas. Ya sabemos lo que dijiste ahorita de que por defecto se siguen compartiendo los datos. O sea, yo creo que el mensaje final que quiero dar es uno como usuario tiene que construir ese criterio, ¿no? Entender cómo se utilizan esos datos, para dónde van esos datos, qué datos realmente quiero o no me importa compartir. Entonces yo creo que más que la inteligencia artificial sea algo peligroso, yo creo que es más bien uno construir ese criterio de qué se puede compartir y cómo lo debemos compartir. Sí, así mismo.
Bueno, si llegaste hasta acá en el episodio, primero te queremos dar muchísimas gracias por escucharnos. Si esto te pareció de valor, compártelo a tus compañeros, amigos, a tu director en la compañía, a tus conocidos, porque creo que esta información es realmente útil y son los primeros pasos para implementar el AI en tu compañía. Y bueno, nos vemos Antes en de el que te próximo vayas, episodio. Armando, ¿dónde estás? Que definitivamente no estás donde siempre hablamos. Cuéntame. Estoy en las oficinas de Cloudflare en Lisboa, aquí en Portugal. Entonces, bueno, justamente hablando de seguridad en las oficinas de Cloudflare. Buenísimo. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego.